Todos aquí levanten la mano. Ahora levántenla más alto. Háganse esta pregunta. ¿Por qué no dieron el 10% desde la primera vez que pregunté? Hace poco descubrí que el tiempo castiga, y castiga muy cruel. Tenemos el tiempo tan medido cuando empezamos a estudiar como kinder, primaria, secundaria, prepa, y para la prepa ya tienes que saber a lo que te vas a dedicar. Y la mayoría de las personas se dedican a lo que se les da más fácil. Digo, es rara la persona que dice, soy bien malo en matemáticas y me voy a hacer físico. Yo caí en lo mismo. Durante el periodo de 2010-2012, empecé a estudiar algo porque realmente era el camino más fácil. Pero en el 2013, yo tenía 22 años y descubrí una película que se estrenaba en aquel tiempo, en donde el protagonista tenía tanta hambre de hacer historia que se la pasaba soñando despierto. Temía que el que realizar todas las acciones que quería hiciera que lo despidieran de su empresa. ¿Y qué creen? Como quiera lo despidieron. En ese momento, esta persona sabe que es la única que va a tomar las consecuencias buenas y malas de las decisiones que vaya a tomar de su vida. En ese momento, se dispuso a dejar de ser para comenzar a ser. Esta película sabía que por algo yo la había visto y sabía que lo que estaba a hacer en aquel tiempo iba a ser un camino bastante difícil. Y lo primero que hice fue deshacerme de las ideas en el que el tiempo me castiga, porque pues ya había perdido 4 años, como quiera me iba a morir algún día. Así que empecé a crear mis nuevas creencias de empoderamiento. Yo sé que muchas personas aquí lo hemos hecho, y eso es cuando soñamos. Porque cuando soñamos, los sueños no tienen límites. Sabemos que ahí es donde le podemos ganar a nuestra imaginación, pero no los voy a culpar. La verdad es que muchas personas imponen normas para evitar la toma de decisiones. A mis 26 años sabía que para poder empezarle a dar marcha a todo esto que se me venía a la mente, tenía que imponerme 5 cualidades que serían las que me llevarían a lograr todo lo que quería llegar a ser. La resiliencia, la creatividad, la adaptación, la confianza y la disrupción. Y me gustaba pensar que ellas eran como mis 5 sentidos, en donde cada uno era importante individualmente, pero todos juntos hacían algo imbatible. En ese momento llegó algo que me gustó mucho, y eso era la magia. A mí en lo personal, la magia siempre me ha llamado muchísimo la atención. El cómo por medio de muchos trucos a nuestra mente le hacemos pensar que lo que estamos viendo es completamente real. Y entonces empecé a tomarle otro sentido. Si de verdad la mente podía crear mi propia realidad, tal vez no con la idea de que fuera a ser muy exitosa, pero que con todo lo que yo pensaba fuera a hacer algo realmente importante, entonces era la única razón que necesitaba para hacerlo. Yo siempre he tenido en mí esa chispa de que quería hacer algo grande. Bueno, todavía quiero. Pero que para poder ponerme en marcha, para que la realidad fuera la realidad, tenía que ser espontánea. Tenía que hacer que las cosas sucedieran y ya. Durante este tiempo, 28, 29 años, descubrí que mis papás, cuando yo era niña, me habían metido a hacer de todo y terminé haciéndolo todo. Empecé a pensar que sí, que el tiempo ya se había ido, pero que tenía que hacer algo muy diferente, algo que
muchas veces no nos tomamos el tiempo de realizar. Yo creo que hay personas que nacen con el talento, pero también creo que el talento se trabaja y que aunque no hayas nacido con él, puedes llegar a crearlo. Como documentalista, atleta, artesana, emprendedora, oradora, siempre supe que el dar paso a descubrir todos estos talentos me iba a dar mucho miedo. Y cada vez que daba ese paso para poder hacerlo, me metía en la mente la idea de que nací para esto. A partir de ese momento, descubrí que eran 3 de mis talentos esenciales: la imaginación, el orgullo y la pasión. Estos, combinado a la gran fuerza de voluntad que realmente nunca imaginé tener, tomando una buena dirección y haciéndolo con la mejor de las disciplinas, sabían que me iban a llevar a ser alguien que iba a marcar historia. No sabía si en el mundo, no sabía si en mi entorno, pero sabía que para mí lo iba a lograr. A partir de ese momento, supe que tenía que inspirarme por personas que en su momento quisieron desafiar todos los paradigmas y romper las reglas y poder seguir como sus caminos. Recuerdo que vi en aquella ocasión un reportaje de un entrenador de Mike Rivensky en el que él decía que cuando hicieras las cosas diferentes ibas a fallar y te ibas a ver mal. Y te ibas a ver mal. Y esta era una de las cosas que más me preocupaba, porque sabía que el verme mal no solamente iba a ser para mí, sino también para la gente que quería. Que el verme batallándole con depresión, con ansiedad, sin tener que comer durante tal vez algunas semanas para poder ese poco dinero invertirlo en tal vez en mi emprendimiento o en lo que yo quería hacer, pues me iba a dar mucha vergüenza, porque la verdad es que así es. Y me iba a ver mal. Pero a final de cuentas, pues no tenía de otra. El paso grande ya lo había dado. Y en aquel tiempo, cuando yo era joven, me di cuenta que muchas de aquellas veces siempre quise imponerme que yo iba a ser un líder. Porque no era casualidad que cada que yo me derribara, se me prendiera en mí esa energía para poder volverlo a intentarlo. Empecé a rodearme de personas, porque sabía que estas personas me iban a enseñar a algo que cuando eres joven muchas veces no lo tienes bien desarrollado, y eso era el aprender a escuchar. Sabía que cada persona que yo me conectara con el mundo me iba a marcar ese camino que tenía tanta hambre de poder lograr. Dicen que hay que pagar un precio para conseguir todo lo que queremos. Y yo lo pagué con muchos fracasos. Tantos fracasos que me dolieron, que en aquel tiempo empecé a tomarme ese papel de víctima tan en serio y empecé a buscar reconocimiento de muchas personas. Un reconocimiento que no sabía ni siquiera qué era, porque no me lo podía ni siquiera dar yo. En el momento en el que dije, ¿sabes qué? Deja de tomarte ese papel de víctima, empecé a trabajar con la gratitud. Y no saben la fuerza tan grande que es esta energía. Como les mencioné antes, a mí me encanta inspirarme de muchos líderes. Y para mí no era casualidad que las palabras que salían de mi boca fueran exactamente las mismas a ellos. Empecé a tomar su camino haciéndolo el mío. Dicen que cuando crees estar preparado, Dios te manda la misma prueba 2 veces. Y el año pasado, ya llevo como unos 15 años de recorrer el romper las reglas,
Y el año pasado he perdido una parte muy importante de mi empresa. Sabía que podía volver a ponerme el papel de víctima o podía empezar a predicar como todos los líderes que en algún momento me inspiraron. Porque eso es lo que hace un líder, predicar. Y después de que sucede toda esta cosa de fracasos, pasó algo que nunca imaginé le diera un pequeño sentido a mi vida. Estos fracasos fueron los que me conectaron con muchísimas personas y me decían que los inspiraban. Entonces, no era el destino, era el camino. Cuando empecé a verlo de esa manera, ese día llegó lo que tanto estuve buscando. Fue el mes de febrero del 2024 cuando llegó la suerte. Llegó el día en que sabía que no iba a llegar sola, que yo tenía que salir a buscarla y que en el camino me iba a encontrar con muchas cosas disfrazadas de suerte, hasta encontrar a la verdadera. Y cuando la encontré, yo me sentía que no estaba del todo preparada, pero me di cuenta que el tiempo no te castigaba, que el tiempo te premiaba, porque mi pasado me estaba recordando algo, y era que nunca estuve preparada, y que aún así estuve allá, acá, ahí, aquí, parada, 1.56 metros de pura voluntad. ¿Y saben qué pasó ese día? Entonces ese día extendí mis brazos y di el 100%. Y me di cuenta que podía agarrar todo lo que yo quería. Y cuando abrí los ojos, me di cuenta que no era la única, que también estaban varias personas levantando sus brazos. Así como ustedes, levántenlos, levántenlos y agarren esa suerte y agarren el 100%. Y ese día me di cuenta de la mejor idea que pude tener, que para llegar a ser todo lo que quiero llegar a ser, cada segundo cuenta. Muchas gracias.